noticia e insistimos, son 6 nuestros compatriotas que han muerto en lo que va desde que se inició este paro. Conversaremos ahora sobre aspectos de otro tipo, vinculados a la convulsión que está viviendo nuestro país, y hemos invitado por eso al señor Carlos Durán, que es presidente de Perú Cámaras, que asocia a 50 cámaras de comercio e industria a lo largo de nuestro territorio. Señor Durán, buenos días, gracias por estar con nosotros en RPP. Muy buenos días, gusto saludarlos, a Mabel, Fernando y a Carlos. Buenos días. Permítame por favor lamentar esta noticia de no fallecido, producto de esta violencia que se está generando en varias de las regiones del país y que continúan y que han continuado el día de ayer inclusive. Señor Durán, quisiera hablar sobre temas económicos con usted y saber si tienen una evaluación aproximativa de las pérdidas que ha significado el día, así llamado, de la inmovilización social o obligatoria que se vivió ayer en Lima y Callao. Bueno, en términos económicos, definitivamente esta inamovilización, que más conocida como toque queda, que generó una paralización inopinada, de sorpresa, entre gallos y medianoche, que agarró a muchas de las actividades económicas y los trabajadores, sobre todo aquellos independientes, sin la posibilidad de compensar o contener o mitigar, digamos, el efecto de la paralización, pues se estima que ha generado una pérdida en Lima y Callao solamente entre 800 a 1.000 millones de soles, teniendo también un efecto no solamente en Lima y Callao, porque el no permitir la movilización de las personas, el tránsito de carga a las diferentes regiones, esto se puede haber multiplicado también posiblemente hasta un 50% más. Han habido entonces afectaciones de ingresos económicos, de pérdidas en capital de trabajo, sobre todo en aquellos negocios que trabajaban con bienes perecibles, que han sido los más afectados y que están asumiendo esas pérdidas seguramente en el transcurso del día de hoy y cuantificándolas de una manera mucho más precisa. Y además, señor Durán, había un contexto particular para quienes trabajan en toda esta cadena de turismo, porque la próxima semana hay un fin de semana largo, Semana Santa, la gente suele en estas épocas pues salir a distraerse. ¿Cómo es que esta situación, esta crisis está impactando estos negocios? Mire, justo ayer estaba haciendo un seguimiento con algunas cámaras de comercio de las regiones y conversaba con Ayacucho, donde se estaban preparando con buena anticipación para recuperar en algo los últimos 2 años perdidos de una estacionalidad muy alta en el rubro de servicios, básicamente turísticos y conexos, que era la Semana Santa. Entonces ya las perspectivas para esta Semana Santa en Ayacucho están siendo más conservadoras en cuanto a la afluencia de visitantes a la recuperación económica que se esperaba, ¿no? Y esto puede ser también un efecto que se genere en otras regiones y provincias donde la Semana Santa significa una alta estacionalidad. Entonces no es un tema simplemente, como le decía, puntual de lo que se ha perdido el día de ayer, lo que se va a cuantificar el día de hoy, sino lo que esto va a generar un efecto de secuela. Además, las protestas todavía continúan. Tenemos reportes de por lo menos 6 regiones en las que todavía se generan situaciones de protesta, entre paralizaciones producto de los sectores de transporte, otros que están también sumándose al tema agrario. Entonces, la poca predictibilidad que genera en los próximos días este tipo de situación, como bien dice usted, va a afectar también al sector turismo. Señor Durán, buenos días. Entre otras disposiciones dadas por el gobierno en estos últimos días figura el incremento del sueldo mínimo vital. ¿Cuál considera usted que podría ser el efecto de esta decisión? ¿Cree usted que ha sido dado en el momento más oportuno? ¿Tendrá un efecto positivo a nivel de pequeñas y microempresas? ¿Cree usted que conseguirá los efectos que se supone plantea el gobierno al incrementar el salario mínimo? A ver, mire, este tema del salario mínimo vital o remuneración mínima vital se venía anunciando, ¿no?, desde hace algún tiempo atrás. Y estábamos insistiendo nosotros de que la manera como siempre se ha hecho, de discutir el incremento de la remuneración mínima vital es bajo aspectos netamente técnicos y en el seno del Consejo Nacional de Trabajo, donde están representados trabajadores, empleadores y evidentemente también el Estado. Ahí se han definido los criterios técnicos sobre los cuales se debería evaluar el incremento en la oportunidad y además la cantidad o el monto del incremento, ¿no? Básicamente tiene que ver con inflación subyacente y tiene que ver con productividad. ¿Y ha habido, una discusión técnica al respecto, cree usted?
No se han reunido, ¿no? No se han reunido. No se nos ha convocado. Entendemos, según lo que se ha trascendido en el anuncio del decreto supremo respectivo, que ha sido una conversación entre el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Trabajo y alguien del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí no ha participado el Consejo Nacional de Trabajo, es decir, no tiene una legitimidad preestablecida esta decisión. Mira, la decisión está tomada, pero entendemos que la coyuntura tampoco no es la más adecuada. Nosotros pretendíamos, justamente de una perspectiva mucho más regional, incorporar en la discusión técnica del incremento el efecto de un sueldo mínimo vital o una remuneración mínima vital diferenciada por regiones, porque somos conscientes que los índices de inflación y la productividad regional son distintos. Entonces queríamos ver si era factible comenzar a discutir una situación mucho más diferenciada que realmente ataque la raíz del problema, que es la inflación subyacente y los niveles de productividad. ¿Qué efectos podría tener esto, señor Durán, esta decisión? Bueno, la decisión en términos cuantitativos, según cifras del MEF, inclusive solo estaría beneficiando a aproximadamente 700.000 trabajadores de una planilla de más de 5,5 millones, y que según indicadores de organismos vinculados al sector de la micro y pequeña empresa, lo cual compartimos nosotros, lo que va a impulsar es una, se va a informalizar más todavía y precarizar el empleo. Ya estamos en niveles de 77% de informalidad en el empleo. Esto podría empujar a que las pequeñas y microempresas que todavía no recuperan sus ingresos, al verse incrementado su costo de planilla, pues vayan a prescindir de trabajadores o trabajadores que pasen a la informalidad para mantener, digamos, gastos o costos razonables para estas unidades productivas. Y por otro lado, no se olvide que la remuneración mínima vital también tiene un efecto sobre tasas y otro tipo de cargas laborales. Es por eso que también es importante analizar la remuneración mínima vital o tenerla como un punto de partida para discutir integralmente la competitividad del mercado laboral en el Perú. Sin duda. Los sobrecostos laborales no remunerativos son muy altos y eso afecta la formalidad del empleo, ¿no? Sí. Nos ha dicho usted qué es lo que no se debe hacer para que no haya más informalidad laboral todavía. Pero díganos una palabra brevemente, por favor, sobre qué es lo que esperan ustedes que se haga para crear más puestos de trabajo decentes en nuestro país. Y cuando digo decentes, en primer lugar es naturalmente formal. Sí, Fernando, mire, lo primero que hay que hacer es retomar la discusión de las reformas estructurales pendientes que están hace mucho tiempo ahí dormidas y que no se están tomando, porque claro, quizás no generan un rédito político inmediato, pero estamos seguros que eso van a generar efectos de mediano y largo plazo importantes. Tenemos que hacer ganancias de competitividad. Si el Perú solamente va a querer pretender seguir creciendo por mayor producción, no lo vamos a lograr. Tenemos que elevar niveles de productividad. Y eso significa hacer un sistema, reformar el sistema laboral, no parcharlo con decretos supremos que lo único que tienen son tintes que suenan más a demagogia y populismo. Tenemos que discutir formalmente un nuevo sistema laboral en el país y acompañarlo de un sistema tributario que sea facilitador, que sea simple, que sea sencillo y que incentive a la formalidad de la producción, de la actividad económica y por lo tanto del trabajo. Esos son los dos elementos que están digamos, dejados de lado y que no se están tomando en cuenta, y que creemos que si logramos un sistema laboral competitivo, a nivel de la Alianza del Pacífico, nuestros sobrecostos laborales remunerativos deberían reducirse a la mitad, y por otro lado, un sistema tributario promotor e incentivador de la formalidad, pues nuestro nivel de formalidad en la economía tiene que comenzar a mejorar, y por ende el empleo, y por ende mayor inversión, y la mayor inversión va a traer mayores puestos de trabajo. Muchísimas gracias, señor Carlos Durán, presidente de Perú Cámaras, por su reflexión. Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Vamos a abrir los teléfonos cuando regresemos de la pausa. Queremos saber cuáles son sus impresiones de la jornada de ayer, que se impuso un decreto para la inmovilización social. ¿Le pareció a usted correcto? ¿Sintió que sus derechos se habían vulnerado? Porque pese a ello también la gente salió a manifestarse a las calles. Nuestros teléfonos 212-4100, 212-4110, y desde regiones de manera gratuita nos puede llamar al 0800-131-40. Esperamos sus llamadas después de escuchar los titulares.